No era el sereno, era la muerte. Leyenda mexicana, año aproximado 1835, Nueva España. Todas las noches, al meterse el sol, comenzaba el sereno a iluminar las calles. Su nombre era Pedro, mejor conocido en el municipio como Pedrito. Él era un español que después de la Guerra de Independencia fue de los pocos españoles que decidieron quedarse a vivir en México. Su trabajo principal era iluminar una por una todas las farolas de la comunidad y también cuidaba las calles de los bandidos. Al percatarse de un asalto u homicidio, accionaba un silbato y gritaba eufóricamente para que los demás serenos acudieran al aviso. Yo era Raúl, hijo de padres españoles y muy amigo del sereno Pedrito. Todas las noches le teníamos preparado un café y galletas de manzana para amenizarle el turno, y en las mañanas nos despertábamos muy temprano para invitarlo al desayuno. Recuerdo muy claro ese terrible acontecimiento. Esa noche vimos a Pedrito, como todos los días, cómo llegó a la casa y le invitamos su café negro muy cargado como le gustaba a él. Decía que le gustaba estar alerta durante la noche, y más en esos días se había desatado una ola de asaltos frecuentemente, y muchas personas del municipio temían salir por la noche. Por eso Pedrito estaba muy preocupado, pues él pensaba que quizá detrás de esos misteriosos asaltantes había personas muy cercanas a él. Y después de tomarnos el café y comer las deliciosas galletas de manzana que preparaba mi madre, nos despedimos de Pedrito, quien comenzaría su turno, y le dijimos que lo esperábamos en la mañana para desayunar huevos de gallina con pan de trigo. Al día siguiente me levanté muy temprano para ordeñar la vaca. Mi madre estaba en la granja buscando los huevos entre las gallinas y mi padre juntaba la leña para encender la fogata. Esa mañana amaneció muy fría. El viento que llegaba quemaba la piel y emitía un zumbido escalofriante. Salí a la calle para observar si veía al sereno. El reloj marcaba en las 7 en punto de la mañana. Era la hora en que Pedrito llegaba, y de tanto frío que hacía, me volví a meter a la casa a ponerme un abrigo que me había regalado mi abuelo francés. Por lo general Pedrito era muy puntual, y al ver que no llegaba nos preocupaba un poco. Media hora después del tiempo establecido, observé que a lo lejos venía Pedrito, con ese caminar tan característico, lento, encorvado y con la mirada siempre al piso. Me emocioné y le grité a mi madre que fuera preparando la mesa. Sin embargo, conforme se iba acercando, una sensación extraña e incómoda invadía mi cuerpo. Todo parecía normal, excepto porque esa vez Pedrito no venía haciendo su trabajo de las mañanas, que era apagar las farolas, y tampoco venía silbando como lo hacía todos los días. Y de repente, todos los perros de la calle comenzaron a ladrarle eufóricamente, e inclusive Juanito, nuestro labrador, comenzó a gruñir de manera muy extraña. Yo me molesté con mi perro, pues él nunca le ladraba a Pedrito. Todo lo contrario, al verlo, siempre corría tras él moviendo la cola de alegría. Pero esa mañana era muy anormal, y entre más se acercaba Pedrito, el sereno, más miedo y escalofríos me daban, y los perros se volvieron locos. Comenzaron a aullar como lobos, y el sonido que surgía era escalofriante. Yo miraba insólito los pasos de Pedrito, que quizá por el nerviosismo imaginaba que venía flotando, y conforme se acercaba, el viento se arreciaba y tumbaba agresivamente las hojas de los árboles. Esta vez Pedrito se miraba diferente. Su actitud al caminar me transmitía un terrible presagio. Me provocaba miedo, tristeza y peligro a la vez. Y fue tanta la sensación negativa e incómoda que sentí, que me metí a la casa antes de que Pedrito llegara hasta mí, y por la ventana miré cómo Pedrito se pasó de largo y siguió caminando, y no lo podía creer. Esa persona definitivamente no era Pedrito. Es más, eso ni siquiera era una persona, era un ente maligno. Y con mucho miedo abrí un poco la puerta y me entré. Asomé y vi con mis propios ojos cómo la figura de Pedrito se esfumó entre el viento. Y los perros seguían aullando sin parar y nuestro labrador, con la cola entre las patas,
Lloraba de miedo, escondido debajo de la cama. Mis padres, quienes estaban en la cocina esperando a Pedrito para desayunar, me miraban impactados y me preguntaron preocupados qué me pasaba. Mi rostro pálido, mi mirada perdida y mi cuerpo temblando de miedo me delataban. Traté de explicarles todo lo que acababa de ver con mis propios ojos y se quedaron atónitos. No sabían si creerme o reír. No les parecía coherente lo que yo decía. Pasaron las horas y nos enteramos que Pedrito había fallecido en la noche. Al parecer estaba trabajando normal y un malestar lo hizo regresar a casa. Murió en su cama sin que nadie pudiera auxiliarlo. Pero lo verdaderamente terrible llegó después. Una desconocida epidemia comenzó a matar a muchas personas y todas morían de la misma forma que Pedrito. Los mismos síntomas que todos decían sentir, fuertes dolores en el cuerpo y asfixia. Llegué a la conclusión de que esa mañana no era Pedrito el sereno lo que vi. Ese día era la muerte que venía a llevarse a muchas personas. Leyenda al callejón del fallecido en Oaxaca. Esta historia ocurrió durante la época colonial en la calle que ahora se llama 2 de Abril, la cual conduce al centro de Oaxaca. En aquellos años existían los llamados serenos, hombres que salían por las noches con un farol de petróleo para iluminarse ante la ausencia del alumbrado público y con la noble tarea de patrullar las calles. El sereno iba armado y también llevaba un silbato. Cuando existía alguna eventualidad, informaba de qué se trataba, por ejemplo, si estaba por llover o si había algún problema en la comunidad. De lo contrario, solo gritaba: «Son las 12 de la noche y todo sereno». La gente al escucharlo podía dormir con tranquilidad, pues sabían que había un hombre recorriendo sus calles, vigilando su seguridad. Una noche, alrededor de las 12, se escuchó el desgarrador grito de un hombre en el callejón 2 de Abril. Mucha gente lo escuchó, pero no todos se atrevieron a asomarse por la ventana para ver quién era el que solicitaba auxilio. Además, por la oscuridad de la noche, no era posible ver bien de quién se trataba. A los pocos minutos vieron pasar a paso firme y deprisa al sereno, el cual se dirigía a la iglesia del Marquesado. Cuando llegó a la iglesia, tocó en la puerta con insistencia hasta que salió el sacerdote. «¿Qué sucede, hijo?», le preguntó el cura, a lo cual el sereno le contestó que en el callejón 2 de Abril habían atacado a un pobre hombre y que necesitaba recibir los santos óleos porque muy difícilmente podría sobrevivir. El cura, al escuchar esto, no dudó en brindarle el servicio religioso al moribundo, así que tomó sus cosas y un quinqué con el cual alumbrarse. Acompañó al sereno hasta donde le indicó. El sacerdote vio que en el suelo estaba tirado un pobre hombre quejándose de dolor. Tenía una herida grande en el pecho provocada por un cuchillo. El sacerdote puso en el piso adoquinado su lámpara y escuchó su confesión. El hombre que tenía la herida mortal terminó su confesión. El cura le dio la absolución de sus pecados y untó los santos óleos. A los pocos minutos falleció. El cura terminó su labor piadosa y miró a su alrededor. Se encontraba solo en la calle, pues el sereno había desaparecido. El hombre de Dios sintió curiosidad por ver a quién había confesado y se llevó una espeluznante sorpresa. El hombre que yacía en el piso sin vida era el sereno, el hombre que fue a tocarle desesperado a su iglesia. El sacerdote, al ver esto, por poco se desmaya. Hizo un gran esfuerzo por tomar sus cosas y regresar a su hogar. Al día siguiente, el sacerdote cayó enfermo y duró varios días en cama. Cuando se repuso de este hecho insólito, el sacerdote perdió la audición del oído derecho, con el cual escuchó la confesión del moribundo. La mujer hermosa.
Este relato que voy a contar a continuación le sucedió a numerosos hombres del pueblo. Afortunadamente y por divina gracia de Dios, yo solamente testifiqué aquel terrible acontecimiento en una ocasión. Por aquellos días se decía que a los trasnochadores, a los que se excedían con el aguardiente y andaban de parranda durante las madrugadas, les salía a su encuentro una mujer muy hermosa. Las víctimas eran siempre aquellos hombres que, dominados por los efectos del alcohol, regresaban a sus casas sin ninguna compañía. Transcurría los primeros días del mes de febrero de 1921. Me acuerdo bien de la fecha porque eran las fiestas del carnaval. Precisamente fue durante la madrugada del miércoles de ceniza. El martes de carnaval, como es día de fiesta para el pueblo, la gente se vistió de gala y acudió, como es costumbre, a la misa solemne en el templo de Santiago Apóstol. Para celebrar el milagro del Cristo crucificado, al que la gente llama Señor del Hospital. En esa ocasión muy especial se realizan grandes celebraciones durante las cuales los hombres del pueblo acostumbran a beber en exceso, y algunos extendían la fiesta hasta la madrugada. Esa era una madrugada de miércoles de ceniza despejada. Brillaban todas las estrellas en el firmamento, y no se sentía tanto frío. Esto le sucedió a un hombre que hacía algún tiempo le había agarrado mucho aprecio al aguardiente, tanto que incluso había dejado de trabajar y tenía muy desatendida a su familia. Esa madrugada, aquel hombre ebrio en cantidad iba tambaleándose y cantando por la calle real, llevando aún la fiesta del día anterior encima. Venía de quién sabe dónde, y se veía tan aturdido por el efecto del alcohol que parecía ir sin rumbo. Yo estaba recargado en una esquina de la calle real mirando su torpe comportamiento, esperando a que en cualquier momento cayera sin sentido para ir a dar aviso a sus familiares. Esperaba yo pacientemente a que aquello sucediera, cuando de pronto se escucharon pisadas que sonaban fuertes en la empedrada calle. Por su sonar era evidente que se trataba de una mujer quien se acercaba. Me pareció muy extraña aquella situación, y asomándome a discreción por la esquina, observé a una mujer que venía por la calle caminando en sentido contrario al hombre. Debo confesar que abrí grandes mis ojos para mirar a la trasnochadora y misteriosa dama, y vaya que me sorprendí a causa de su belleza. Su rostro parecía tener un efecto que hipnotizaba. Sus ojos eran grandes, muy expresivos, y los engalanaban unas largas pestañas enchinadas. ¿Y qué decir de su boca, provista de unos labios carmesí, carnosos y suculentos? Y su cuerpo parecía la más perfecta de las esculturas, cuyas bien formadas curvas se dejaban ver a detalle gracias a las ajustadas ropas rojas y brillantes que portaba. Ella llevaba en su mano derecha un largo y delgado cigarrillo, el cual fumaba tímidamente mientras caminaba con gracia y elegancia. En verdad era tan atractiva que parecía que invitaba a ir tras ella a cualquiera que la viera. Mientras la veía venir pensé que mujer con apariencia tan hermosa no se había visto jamás en el pueblo, y me pregunté en silencio, ¿quién era y qué hacía aquella atractiva dama caminando en plena madrugada por las calles del pueblo? Supe que para dar respuesta a mis preguntas debía observar su proceder. Y así fue como hice. Asomado a discreción en aquella esquina, pude ver cuando aquella mujer hermosa y de misterio llegó hasta donde el borracho y se detuvo frente a él. El individuo, sorprendido, se llevó las manos al rostro. Frotó sus ojos fuertemente como si lo que mirara fuera una alucinación, pero no tardó en darse cuenta que era real lo que estaba mirando. Fue entonces que, estando ambos de frente, intercambiaron miradas. Se lanzaron atrevidas sonrisas, y enseguida, ella, haciéndole un gesto indecente, lo invitó a seguirla.
Obedientemente aquel hombre fue tras la mujer hermosa que guiaba sus pasos hacia el interior de un tenebroso huerto, donde no llegaba el luminar de la luna y las estrellas. Yo lo seguía a discreción, y cuando entraron al oscuro huerto, me escondí detrás de un árbol. Aquella mujer era tan hermosa, y parecía tan grata su compañía, que la oscuridad del lugar parecía no infundir ningún temor al hombre. Fue entonces que, arrastrado por el deseo, aquel se abalanzó sobre la mujer, quien le abrazó el cuello con sus delicadas manos y besó su boca apasionadamente. Fundidos en un profundo beso, permanecieron por unos segundos, hasta que de pronto la muy hermosa dama transformó su apariencia humana en un monstruo infernal. A mí se me erizaron los cabellos a causa del temor, y no dejaba de mirar aquella su terrorífica y demoníaca anatomía. De su boca surgió una lengua bífida de serpiente, mientras aún besaba a su desdichado enamorado. Tan horrible y espantosa era su apariencia, que al darse cuenta al hombre, le palideció el semblante, y echándose hacia atrás cayó al suelo, emitiendo un sonoro grito de terror. Intentó ponerse de pie, pero al parecer sus piernas no le respondían. Resignado se cubrió el rostro con sus manos, y aquel demonio le lanzó una risa espantosa. El desdichado hombre, sabiéndose indefenso, emitió unos estruendosos gritos que despertaron y pusieron en alerta a los habitantes del pueblo. En aquel momento, el demonio se internó con violenta rapidez en el huerto y desapareció en medio de la oscuridad sin dejar ningún rastro de su presencia, mientras el hombre gritaba desesperado. Yo entonces me sentí seguro y abandoné mi escondite. Corrí y me acerqué a él mientras se cubría el rostro con sus manos para no mirar. Lo tomé de los hombros y le dije que estaba a salvo, que era yo, el sereno. Entonces quitó las manos de su rostro y me miró desconcertado. En aquel momento el hombre se echó a llorar como un niño. Temblaba de miedo, y del tremendo susto, hasta el efecto de la borrachera se le había quitado. Miraba hacia su alrededor. Era evidente que ni siquiera sabía cómo había llegado hasta el interior de aquel oscuro huerto. Su rostro parecía el de un cadáver, transparente, y se encontraba confundido, muy aturdido. Agarrándolo de un brazo, lo conduje a paso lento hasta su casa. Toqué a la puerta y esperé a que su esposa le abriera la puerta. A decir verdad, yo pienso que a ese hombre se le apareció aquel demonio por ahogarse en el alcohol, por incendiarse en su vicio y desatender a su familia y su trabajo. Transcurrieron algunos días después de lo que les acabo de contar, y volví a ver al hombre que había sido víctima de la terrible aparición. Había adelgazado en demasía, y sus cabellos se veían poblados de canas, y apenas nos miramos, el hombre agachó su cabeza y continuó caminando. Desde lo que sucedió, el desdichado no volvió a probar jamás aguardiente o pulque, o ninguna otra bebida que le embriagara. Retomó su trabajo y se volvió un hombre muy allegado a las cosas de la iglesia. Y cuentan sus familiares que el hombre, apenas el sol se ponía, ingresaba a su casa como tratando de esconderse de la oscuridad de la noche, temeroso por el resto de sus días, de volver a contemplar a la hermosa dama que un día lo sedujo en medio de la noche, pero que en realidad era un demonio.